De nuevo, recordemos de una manera muy rápida los diferentes componentes que hacen parte del proceso de la evaluación del peligro sísmico. De nuevo, los traigo aquí a colación porque algunos de los chequeos o de las interpretaciones que vamos a comentar más adelante se pueden relacionar más directamente con unos que con otros, y pues es bueno tenerlos en cuenta. Básicamente la definición de las zonas sismogénicas, el análisis, la recopilación, la depuración de la historia sísmica en la región de análisis, la estimación de una serie de parámetros de sismicidad y la selección y la asignación e incluso la combinación de los modelos o la relación de atenuación de movimiento fuerte para obtener principalmente lo que conocemos como las curvas de peligro sísmico, a partir de las cuales, tal como vimos hace un momento, se pueden obtener una serie más de resultados o de maneras en las cuales dichos resultados se pueden comunicar. Entonces, ahondemos un poco ya más es como en la interpretación y en algunos usos principales de la evaluación del peligro sísmico, o sea, ¿para qué se hace? Y recordemos que digamos, un componente, un resultado principal de salida es lo que conocemos como la curva de amenaza o la curva de excedencia de intensidades. Excedencias que, de nuevo, y no es pues por ser repetitivo, sino para que quede claro, pueden ser relacionadas con tasas, generalmente en número de veces por año, pero también en probabilidades de excedencia dentro de unas ventanas de tiempo que se establecen. Por ejemplo, ahora que hablábamos de las zonificaciones sísmicas o la definición de algunos coeficientes sísmicos, muchas veces ustedes han visto que se hace referencia a una probabilidad de excedencia de un tanto por ciento en tantos años, generalmente 10% en 50 años, que lleva a un periodo de retorno del orden de los 475 años. Entonces veíamos pues algunas características de las curvas de amenaza que son decrecientes, que la manera pues de leer los resultados y de interpretar los resultados en cada una de estos es bastante directa, sea que se seleccione un valor de aceleración de interés y a este se le revise su tasa de excedencia, o que por el contrario lo que se quiera ver es qué valor de aceleración se encuentra asociado a una tasa de excedencia en particular. Habíamos visto que también que el valor inverso de la tasa de excedencia se conoce como el periodo de retorno, y sobre el periodo de retorno vale la pena hacer algunas salvedades que a propósito no las habíamos comentado en la presentación anterior, y sin embargo, a pesar de ser un concepto bastante utilizado en el campo de la ingeniería sísmica, desafortunadamente en algunas ocasiones se presta para malas interpretaciones e incluso pues confusiones. Las confusiones generalmente están asociadas a que, claro, en el concepto como tal del periodo de retorno hay como un doble énfasis en lo temporal, ¿no? O sea, un periodo y un retorno, y está haciendo uno como referencia a lo mismo. Y uno habla de periodos de retorno de 500 años, de 200 años, de la cantidad de años que sea. Y pues como hablábamos ahora, no solamente pues para como parte de un proceso de evaluación del peligro sísmico se necesita una evaluación completa y robusta de la información, sino también saberla comunicar. Muchas veces con este concepto en particular, con el de periodo de retorno, se llegan a confusiones, a malas interpretaciones, entendiendo que
es que cuando un evento tiene un periodo de retorno de 100 años, de 200 años o de 500 años, toca esperar exactamente otros 500 años para que vuelva a ocurrir. Cuando en realidad lo que se tiene o a lo que se está midiendo, a lo que hace referencia al periodo de retorno, es al tiempo promedio de ocurrencia de eventos con ciertas características. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo totalmente hipotético de que nos ayudaría pues a entender mejor lo que es un periodo de retorno y cómo se suele pues, establecer. En el eje horizontal tenemos una ventana de tiempo en años, 0 y que pues va desde el año 0 hasta el año 1000. Y en el eje vertical tenemos diferentes valores de aceleración que van entre 0 hasta un G. Entonces, pues lo primero dentro de este tipo de análisis de peligro sísmico es que sabemos que los tiempos de ocurrencia o cuándo va a ocurrir el siguiente terremoto es algo incierto. Es decir, no sabemos cuándo y de qué tamaño ni dónde va a ocurrir el evento, el primer evento o el segundo evento. Digamos, este primero, aquí lo tenemos más o menos como a los 50 años, con una aceleración de 0.45 G, pero pues no hay manera de saberlo a ciencia cierta cuándo va a ser. Ahora, ya conocemos este primero. ¿Qué nos indica este del siguiente? El siguiente va a ser ¿cuándo? ¿Al año 51 o nos tenemos que esperar otros 50 años? Y además va a ser más grande, va a ser más pequeño, manteniendo constante pues el punto de registro, el punto de análisis. Y eso es algo pues que no sabemos, son unas ocurrencias pues que tienen carácter aleatorio. Y entonces aquí vemos que en este caso ocurrió no a los 50 años, sino algo menos, y resultó mayor. El que sigue no tenemos manera de saber si es mayor o si es menor. Y aquí pues podemos ir completando una serie de realizaciones o de registro de ocurrencia de eventos en un mismo sitio con diferentes características como función del tiempo. Entonces vemos que hay eventos que generan aceleraciones más grandes que otros, hay tiempos entre eventos más cortos o más grandes y digamos que ya cuando vemos en retrospectiva lo que ha ocurrido, sí que podemos empezar a hacer una serie de cuentas o de, sí, específicamente como de conteos de cuántos eventos igualan o exceden ciertos niveles de aceleración. En este caso, asumiendo que la aceleración es una medida de intensidad representativa y pues para el interés que tenemos. Estos niveles se pueden fijar de manera arbitraria, digamos, para 0.14 G y vemos que en esta ventana de observación hay que es igual a 1000 años, ocurren 50 eventos que igualan o exceden dicho valor, lo que en otras palabras equivale a que estos eventos con aceleraciones de ese orden de magnitud tienen un periodo de retorno de 20 años, es decir, que ocurren en promedio cada 20 años. Esto no quiere decir que ocurren exactamente cada 20 años y pues específicamente hay zonas que estamos viendo aquí que no, pues que son bastante mayores a dicho tiempo de espera. Ahora, si lo hacemos para un nivel de aceleración mayor, por ejemplo 0.46 G, ya vemos que no son 50 eventos los que registramos, sino 10. En promedio, esos 10 eventos registrados en una ventana de observación de 100 años nos indicarían un periodo de retorno de 100 años, es decir, que de nuevo en promedio ocurren cada 100 años, no necesariamente exactamente cada 100 años. Y este mismo conteo pues lo podemos hacer para diferentes
niveles de aceleración y vamos viendo cómo esto va cambiando. Entonces, pues ahí vamos, en estas figuras arriba, estas líneas arriba nos van indicando, señalando unas ventanas del orden de 100 años. Y pues ahí vemos cómo no necesariamente ocurren exactamente cada tanto, sino de nuevo en promedio. Y eso es una salvedad que hay que hacer cuando uno está hablando del periodo de retorno. Ahora, el periodo de retorno tiene otra particularidad y es, por ejemplo, si uno dice cuál es la probabilidad de que ocurra un evento con 10 años de periodo de retorno en los próximos 10 años. El hecho de que no es igual a 1. Y siempre que uno está hablando de cuál es la probabilidad de que ocurra un evento con un periodo de retorno de tantos años en los próximos mismos años, la probabilidad de ocurrencia es exactamente la misma y es igual aproximadamente al 63%. Ahora, pues ya juzguen ustedes si eso es una probabilidad alta o baja. Alguien podría pensar, bueno, no es exactamente igual al 100%, entonces es algo bajo, pero si lo pone en otro contexto, si lo sopesa sobre algo, pues en realidad ya puede ver que en realidad pues es una probabilidad bastante alta. O sea, ya el solo hecho de que sea mayor al 0,5, pues es bastante indicativa de lo que es. Pero pues esto ya poniéndolo de esta manera nos ayuda a entender que necesariamente cuando uno habla de un periodo de retorno, a lo que se está haciendo referencia es a unos tiempos medios de ocurrencia entre eventos y no al tiempo exacto que toca esperar para que se vuelva a observar cierto nivel de aceleración, en este caso particular del que estamos hablando. Ahora, la relación de los proyectos de evaluación de peligro sísmico con los reglamentos de construcción sismo resistente. Habíamos mencionado muy por encima ahora cómo detrás de los mapas de zonificación que se incluyen en estos documentos suele haber una evaluación probabilista del peligro sísmico y también cómo dicha información se convierte, se transforma en espectros elásticos de diseño. Hay diferentes enfoques, hay países, pues por ejemplo México, que en la región han tenido un liderazgo y digamos están más avanzados en cuanto a eso, en cuanto a una parametrización más detallada, en cuanto a no simplificaciones tan gruesas, pero también hay otros países donde estos procesos apenas se están realizando, una serie de chequeos se están haciendo, obviamente tiene que haber unas transiciones graduales en las actualizaciones de estos reglamentos, pues por pues por razones de lo que ya se ha venido haciendo, de lo que está en diseño, de lo que está en construcción, pero pues básicamente lo que vale la pena tener en cuenta aquí es que los resultados de la amenaza sísmica sean con enfoques directos, donde los suavizados no son tan grandes como el que mencionaban ahora que existe para la Ciudad de México, o donde los suavizados son más gruesos, como el caso particular de Colombia, tienen un papel. Y como les adelantaba algo de una presentación de mañana, existen actualmente también otras maneras de definir e incluir en estos reglamentos de construcción sismo resistente los coeficientes de diseño, teniendo en cuenta ya no solamente el componente de la amenaza, el componente del peligro,
sino también componentes de vulnerabilidad de las edificaciones que van a estar expuestas a la ocurrencia de este tipo de eventos. Es decir, haciendo consideraciones de pérdidas futuras por terremoto, donde pues las tasas de excedencia de dichas pérdidas tienen una conexión directa con estas evaluaciones de peligro sísmico, pero pues por ahora dejémoslo ahí como un abrebocas a lo que mañana van a ver en cuanto a las consideraciones, por ejemplo, de diseño óptimo que se han venido haciendo, actualmente están implementadas en México y son una propuesta que está siendo evaluada en Colombia en una futura actualización del código que se espera hacerse en el transcurso de los años 2019 y 2020. La relación de estas zonificaciones pues también tiene una serie de consideraciones importantes, no solo por lo que les decía ahora el profesor Ordaz de hacer más atractiva una zona que una aledaña para la construcción de esto, sino tiene muchas veces que ver en los requerimientos del detallado de los niveles de disipación de energía para una misma edificación, para un mismo tipo de edificación, como función de la zona donde se esté. Entonces hay tipos de disipación o niveles de disipación de energía que se permiten en ciertas zonas, en otras no. Y pues estas implicaciones hay que también tenerlas en cuenta. Aquí vemos, por ejemplo, una comparación, de nuevo para Colombia, de lo que vienen a ser los espectros elásticos de diseño en las curvas en negro, comparadas con los espectros de amenaza uniforme, utilizando dos modelos de atenuación diferente, el rojo y el azul, para 3 ciudades. Entonces, claro, estos son unos resultados de una evaluación preliminar que se hizo y lo que veríamos ahora es que pues en algunos puntos hay congruencia en los periodos de retorno entre estos, pero en otros como que se pierde el control, se está por encima, se está por debajo, en algunos casos el valor de la aceleración del espectro elástico tiene un periodo de retorno más corto o más largo. Dime. Quisiera hacer un comentario a raíz de una pregunta que hubo hace rato. Aquí, mira, vamos a ver, aquí está bien. Aquí vamos a ver para la ciudad de Cali, ¿no? El espectro azul es el que, según los cálculos, tiene 475 años de periodo de retorno, según un modelo. Pues, a lo mejor va a ser envuelto por este espectro negro parametrizado. Entonces, para este periodo, para el periodo 1 segundo, el espectro paramétrico tiene una aceleración del triple de la que decía el espectro de peligro uniforme. Entonces, si este era de 500 años de periodo de retorno, este va a ser de 2000 años de periodo de retorno, no sé cuánto, ¿no? Ahí tenemos un caso, digamos, serio del problema que decíamos antes. Adelante, por favor, Mario. Perdón. Quisiera aprovechar. La forma espectral viene también de las ecuaciones de atenuación utilizadas. Claro. Sí. Depende mucho también de la ecuación que se utilice y cómo sería el espectro de igual amenaza que se obtenga. Efectivamente. Pero siempre, normalmente, la tendencia sí va a ser menor que el parametrizado. Sí. Sí, porque en la decisión de escoger un espectro parametrizado, pues siempre uno quiere quedarse por encima para que el periodo de retorno no sea más corto que el que uno se había propuesto. El problema es que si no se pone uno listo, puede perder el control y entonces tener periodos de retorno muchísimo más largos. Y eso, pues, quizá no está tan mal, pero hay que estar consciente de eso.
Y al final solo vas a ver uno, solo vas a ver un espectro, ¿no? Puede que Gallego sea la que mejor se aproxime, digamos, y para periodos largos más bien esté a veces por encima, por ejemplo en Cali, digamos, está encima de Panamá. Sí, Sí. sí, sí. Los modelos de atenuación ahí son al percentil 50 o a cuál. No, como estábamos tratando de explicar antes, se integra a lo largo de la incertidumbre en el modelo de atenuación, ¿no? O sea, no estamos usando un percentil fijo, sino… Exactamente. Se integra también a lo largo de la distribución de probabilidades de la aceleración. Eso de qué percentil, a qué percentiles está, era una manera de hacerlo en los viejos tiempos, ¿no? O sea, en los viejos tiempos resolver todas estas integrales costaba mucho trabajo, ¿no? Digo, viejos tiempos más viejos que yo, o sea, en los tiempos de Esteban, porque a mí ya me tocó, o sea, computadoras más o menos, les decía que el Crisis tiene 32 años, ¿no? Así. Pero en los viejos tiempos era muy difícil resolver numéricamente estas integrales. Entonces hacían cosas como no integrar a lo largo de la distribución de probabilidad de la aceleración y tomar un percentil fijo. Generalmente no se tomaba el 50 porque parecía poco conservador, sino ese percentil que era arbitrario, ¿no? Se usaba el percentil 84, pero era completamente arbitrario. Eso ya no se hace así, en buena medida gracias a las computadoras. Listo, adelante Mario, gracias. Bueno, continúo acá entonces. Hablábamos también que este asunto de ver la contribución por fuente en un punto en particular, en los niveles de amenaza total, puede llegar a servir en algunas metodologías de selección de señales para otro tipo de análisis, para análisis dinámicos incrementales, para análisis de la modelación de la respuesta dinámica del suelo y demás, porque pues lo ideal es encontrar registros compatibles con las características y con el entorno sismotectónico de la zona que se está estudiando. Entonces, hay un procedimiento que generalmente funciona bien cuando la amenaza sísmica está controlada por una sola fuente. Digamos, en este ejemplo aquí en particular que estamos viendo, que la amenaza total representada por la curva azul, pues para periodos de retorno de interés en la ingeniería sísmica, básicamente está controlada por la fuente que vemos ahí en rojo. Y esta suma vertical que veíamos ahora, pues ya para esos periodos de retorno las líneas verdes y moradas no tienen mayor contribución. En estos casos, lo que se puede hacer es la estimación del espectro de amenaza uniforme para algún periodo de retorno de interés y con base en los modelos de atenuación de movimiento fuerte que pues, han sido utilizados en el mismo análisis, se obtienen las curvas de magnitud-distancia para cada ordenada espectral, que son las que vemos en la figura de la derecha. Adicionalmente, se suele incluir aquí en esa figura de la derecha la misma información en términos de la intensidad de áreas y el punto o la zona donde hay como un cruce, una congruencia de estas curvas, identifica un par magnitud-distancia representativo. En este ejemplo en particular estaríamos hablando de magnitudes del orden de 7 y unas distancias del orden de 28 kilómetros. Ya conociendo eso y pues también las características del entorno sismotectónico de la zona de análisis, uno puede buscar en las bases de datos de registros acelerográficos
acelerogramas que sean compatibles con estos pares de distancia y demás, y pues hacer una preselección para un posterior pues, análisis, procesamiento. En algunos casos se requieren escalamientos y demás, pero solo pues para mencionar que los resultados de una evaluación probabilista del peligro sísmico también pueden llegar a servir para estos procesos de selección de señales. Aquí vemos, por ejemplo, una comparación de los espectros de respuesta de cada uno de estos acelerogramas con los elásticos de diseño y también con el espectro de amenaza uniforme, y pues simplemente a modo indicativo de lo que se puede llegar a hacer. Ahora, una pregunta que a veces surge cuando hay por ahí publicados mapas de peligro sísmico es si estos se pueden validar y cómo se pueden validar. Pues la primera pregunta es si esto es posible. Y pues una validación de un mapa como tal resulta bastante complicada, más si se quiere hacer solo a partir de un evento, que es generalmente cuando surgen estas preguntas. ¿Por qué? Porque en este tipo de procesos de evaluación del peligro y con las suposiciones que hay detrás, una de las ventajas que se tiene es que no tiene que estar uno reevaluando la amenaza sísmica cada vez que ocurre un terremoto. Sin embargo, cada vez que hay información nueva sí que sirve para hacer una serie de chequeos, como por ejemplo ver si ese evento que ocurrió estaba considerado en el modelo que uno estaba haciendo. Es decir, que haya ocurrido dentro de una de las zonas sismogénicas que se identificaron, que la caracterización de esa zona sismogénica en particular tenga cabida para la ocurrencia de un evento con esas características en cuanto a localización, en cuanto a magnitud, en cuanto a profundidad, y ese es pues más la serie de validaciones de este tipo de análisis que se pueden hacer con base en la información que se va publicando en una etapa posterior pues al desarrollo de los estudios. Ayer veíamos también, cuando conversábamos acerca de los catálogos de temblores, que uno de los problemas que había tenía que ver con los catálogos cortos. Es decir, no había mucha información completa disponible en la zona bajo análisis, y que una solución, una posible solución a este problema era la generación de catálogos estocásticos. Y aquí estamos viendo en esta diapositiva algo que ya pues ustedes dirán si corresponde al catálogo real o a un catálogo estocástico en la zona bajo estudio. Hagámoslo todavía más complicado o interesante, y es cuál de estos corresponde al catálogo real y cuál corresponde al catálogo estocástico, donde evidentemente el catálogo estocástico en este caso nos estaría dando una posible realización de los eventos en cuanto a magnitudes, en cuanto a localizaciones, dentro de una ventana de tiempo esperada. El real es este primero que veíamos, que es el mismo que habíamos visto ayer en la presentación de los catálogos de terremotos. El estocástico es este que estamos viendo en esta otra diapositiva. Y ¿aló? No, ahorita que voy a hacer un comentario ya que termines tu frase. Sí. Bueno, y el estocástico, pues evidentemente la distribución y demás está pues asociada a las características geométricas de las fuentes, pero pues también, siempre y cuando la información base sea completa, en principio se puede asumir como completo. Este catálogo estocástico que están viendo aquí, un catálogo artificial, lo generamos
por lo que se refiere al tiempo de ocurrencia y a la magnitud, más o menos como vimos hoy en la mañana, ¿no? Claro que es una configuración más compleja y tenemos relaciones magnitud-frecuencia, no de la Gutenberg-Richter que se extiende hasta el final, sino truncadas, en fin, pero esencialmente es igual. Disculpa, y para la parte geográfica. Exacto. La restricción. Eso no lo simulamos hoy en la mañana en el ejercicio, pero aquí estamos usando, digamos, la definición. Decimos, si la fuente es homogénea, si la fuente es una zona sismogénica, estamos aceptando que la sismicidad es uniforme, entonces generamos la localización de los hipocentros aleatoriamente para cada fuente. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que hay una fuente, ¿no? Que no la vemos, pero debe ser una cajita que está por ahí. Pero como es una fuente de baja sismicidad, entonces se generan unos cuantos temblores en esa fuente y han de ser de magnitud baja. Pero este es un catálogo de 50 años, ¿no? Entonces no puede haber muchos temblores en una zona de baja sismicidad. En cambio, en las costas del Pacífico de Centroamérica hay muchísimos temblores, porque aún en 50 años pues ocurren muchos temblores de magnitud 4, 5, 6, y por ahí debe haber algunos, los rojos, son temblores probablemente de magnitud 7 o más, ¿no? Entonces, la simulación de la posición la hacemos con un método de Monte Carlo, ¿no? O sea, envolvemos la fuente en un poliedro simple, lanzamos una posición aleatoria y verificamos si está dentro del polígono o no. Si no, la tiramos, si sí, esa es la localización. Ese, por otro lado, es el método de Monte Carlo original, ¿no? El método de Monte Carlo, que ahora a cualquier método de simulación le decimos Monte Carlo, es un método hecho para calcular áreas, ¿no? O sea, para resolver integrales, el método de Monte Carlo. Listo, Mario, gracias, adelante. Listo. Entonces, pues relacionado con estos catálogos estocásticos y pues para complementar un poco lo que mencionaba el profesor Ordaz, pues tiene mucho que ver la ventana de observación que se utilice. Aquí estamos viendo el reconteo o la reconstrucción de la recurrencia de magnitudes para un catálogo estocástico con duración de 100 años y la comparación con los valores teóricos. Para magnitudes pequeñas y moderadas, pues hay congruencia porque en 100 años, digamos, asumiendo pues que sea una fuente de actividad sísmica moderada, intermedia, para 100 años hay pues bastante congruencia, básicamente tanto el recuento de los eventos estocásticos como de los valores teóricos son muy parecidos, mientras que para esta realización en particular, para valores más grandes, pues el recuento nos lleva a valores menores. Pero supongamos que ahora hacemos otra realización. La realización, de nuevo, por su carácter de Monte Carlo, nos va a llevar a valores diferentes. De nuevo, estamos hablando de una ventana de observación de 100 años. En las magnitudes pequeñas, el orden de 4, 4,5, no hay mucha variación, mientras que aquí vemos que incluso en esta realización las curvas se separan mucho más para valores más grandes. Si hacemos otra realización, pues los resultados obtenidos son diferentes y aquí en este caso en particular, por el componente de azar, se parecen mucho más, pero ahora si por ejemplo ya decimos la ventana de observación no van a ser 100 años, sino 10.000 años o un valor suficientemente grande, pues ya vemos que hay una congruencia casi que exacta para todos los valores de magnitud en cuanto a las recurrencias. Entonces, pues ahí lo importante a tener en cuenta cuando uno está interpretando esos catálogos estocásticos es pues entender que son posibles realizaciones de los eventos dentro de esa ventana de tiempo y pues que en ventanas de tiempo relativamente cortas
y más cuando uno está hablando de o está trabajando con zonas sismogénicas que tienen actividad moderada o baja, pues no necesariamente uno va a poder observar todo lo que puede llegar a ocurrir o lo que se infiere puede llegar a ocurrir con los parámetros de sismicidad. Entonces, aquí ya para terminar, podemos ver cómo en 5 diferentes realizaciones de un mismo catálogo estocástico, denotadas como Ns del 1 al 5, cómo es la distribución del número de eventos por rangos de magnitud. Para una ventana de tiempo relativamente corta, pues vemos que únicamente en la realización 2 ocurrió un evento con magnitud entre 6, 5 y 7, de 7 para arriba, a pesar de que es una magnitud máxima considerada en la fuente. En esos 35 años con estas realizaciones no ocurrieron, pero pues si uno utiliza una ventana de observación más grande o lo suficientemente grande como esta que veíamos anteriormente de los 10.000 años, pues ya las realizaciones tienden a estabilizarse y a ser muy similares entre ellas. Entonces, pues ya con esto terminamos esta parte de los posibles o algunos usos generales de los resultados de una evaluación probabilista del peligro sísmico. Aquí, pues uno que ya con el que habíamos concluido la presentación anterior, el de la representación por medio de eventos estocásticos, de terremotos estocásticos con fines de evaluación del peligro sísmico, pues lo veremos con más detalle mañana en la introducción a dicho tema.